Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación les voy a presentar a modo de ejemplo la simulación de una máquina de flujo transversal en elemento finito. Procedemos a abrir el archivo. En este caso tenemos lo que es el diseño de la máquina. Se puede visualizar de flujo transversal, en la cual nosotros ya tenemos agregada todas las condiciones y materiales que nosotros requerimos para este tipo de análisis. Se deben agregar imanes alternados, laminaciones de los imanes. En este caso este se le llama rotor. Este es el imán negativo, los positivos, lo que son los apilamientos y lo que es el devanado. Se deben agregar una serie de condiciones tal como velocidad, material, laminaciones, tipo de malla, tamaño de malla y el tipo de análisis que se va a realizar. Con base a eso nosotros podemos simular lo más apegado posible a la realidad, a lo que nosotros requerimos. Y bien, en este caso pues le quería presentar un estudio en la cual para ejecutarlo nosotros recurrimos a este punto, a lo que es el Run Active Case, y le damos correr estudio. Se empieza a generar lo que es el estudio. En este caso podemos observar una ventana extra que nos proporciona el elemento finito. Aquí nos proporciona el tipo de estudio, que en este caso es un transitorio. Esta información de tiempo nos brinda el tiempo que ha transcurrido hasta el momento. El tiempo expectativo se nos da a conocer el tiempo que hasta el momento tiene contemplado que durará el estudio, y el tiempo residual, es decir, el tiempo que nos resta para terminar el estudio. También el número de casos, que en este caso solamente es 1, y el número de pasos, que son 10. Si nosotros requerimos un estudio con mayor veracidad y mayor afinidad, este número de pasos se puede incrementar, al igual que el tamaño de malla de la máquina. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, simulamos con mallas de 2 milímetros, podemos obtener resultados más concretos. En este caso, estamos simulando con una malla de 5 milímetros. Y esta ventana inicial nos sirve para conocer si no existe algún error. Es decir, que las piezas del diseño no existen intersecciones, que las laminaciones, las direcciones de flujo y las condiciones restantes se hayan agregado de la manera correcta. Caso contrario, nos marcará un error en este tiempo inicial. En este caso, pues es un estudio que nosotros ya tenemos realizado, por lo tanto no generará ningún error. Y como les mencionaba, si se requieren estudios más enfocados, más críticos, se pueden realizar análisis que puedan durar al término de 20 horas o 15 horas. En este caso es un estudio en el que prácticamente dura como media hora, pero vamos a hacer una breve descripción rápida para observar. En este caso podemos observar una serie de variables que podemos analizar. En este caso solamente se verificará lo que es el voltaje para poder entender cómo se genera. Tenemos un bloque, la variable voltaje. En este caso nos empieza a llamar los valores negativos, valores positivos, el tiempo que ha transcurrido. Es un sistema de coordenadas 2D. En este caso observamos la variable que se está analizando, lo que es el voltaje en la fase A. Yo la he denominado así. Este estudio durará al menos, hasta el momento nos dice que tiene una duración de 14 minutos y va a tardar aproximadamente de 14 a 20 minutos. Primeramente tenemos que esperar que se empiece a generar el voltaje para modo de ejemplo, y este mismo podemos observarlo en esta parte. Lo voy a poner de este lado para que puedan observar. Cuando está realizándose la simulación no puedo mover nada, necesito que eso termine, y se puede observar cómo el voltaje empieza a incrementar en una unidad de tiempo. Empezamos a observar valores negativos de menos 35 volts y así sucesivamente hasta completar el estudio al 100%. En este caso les mostraré el otro estudio que ya se ha realizado. En este punto. Este es un estudio que ya hemos realizado durante mi tesis.
Les voy a mostrar este punto. Se puede observar en este caso es el mismo diseño, el mismo tiempo de pasos, pero ya está simulado. En este caso se empieza a observar la señal de voltaje. Nosotros podemos observar eso en esta parte. Podemos observar que al término del estudio tendremos una señal similar a esta o igual porque es el mismo estudio. Podemos observar una señal distorsionada, sin embargo, como les mencionaba, entre mayor sea el número de pasos, esta onda senoidal será más uniforme. En este caso pues fue un estudio de 10 pasos para explicar brevemente el video. Y se puede observar que al término de la misma obtendremos una señal de voltaje parecida, igual a esta, bajo ciertas condiciones, la cual puede aumentar el voltaje o disminuir dependiendo de la geometría de la máquina o el tamaño de la máquina. En este caso es un diseño monofásico el que se está analizando y prácticamente, como les menciono, son 21 minutos que se deben de esperar para el término de la simulación. Voy a pausar tantito el video y les voy a mostrar al final de la simulación el voltaje que se ha generado en función y que se va a poder comparar con este mismo estudio, ya que es el mismo. Voy a pausar brevemente el video y posteriormente al término del estudio les mostraré los resultados. Bueno, pues les muestro cómo va el avance. Se puede observar que la señal es idéntica. Y voy a aprovechar para mencionarles otra cosa que tiene que ver con el movimiento con el estudio general terminado. En este caso nosotros podemos analizar esta generación de voltaje por medio de la dirección de la generación del flujo magnético conforme se mueve la máquina. Vamos a analizar esta sección, en la cual se puede explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros empezamos en el punto 0, este punto nos da a entender que el apilamiento, para que se vea mejor, es decir, estos apilamientos, que serían los del estator, se encuentran en medio de los imanes. Es decir, ocupan este espacio de apilamiento ocupa este espacio de imán a imán. Es cuando el voltaje se encuentra en 0. Se alcanza el máximo voltaje, en este punto sería aproximadamente aquí. Se alcanza ese máximo voltaje cuando se encuentra direccionado de esta manera. Cuando el imán y estator se encuentran, por así decirlo, perpendiculares, se encuentran de cara a cara al 100%. Es el punto en el cual existe una mayor densidad de flujo magnético, de 2 Tesla en este caso, y el punto más máximo de voltaje. Cuando eso empieza a pasar, por ejemplo en este caso, cuando empieza a alejarse lo que es de lo que es el apilamiento, el voltaje empieza a disminuir. Eso son en fracciones de milisegundos. Cuando se encuentra de frente a lo que es el apilamiento, se encuentra en mayor voltaje. Cuando se encuentra en medio, se encuentra en 0. Y cuando está pasando a la mitad o más de la mitad, es cuando se encuentran estos valores intermedios de voltaje. Es así como se puede explicar el comportamiento de esta generación de voltaje para este tipo de máquinas. Aquí se puede observar lo que es la rotación y cómo se va generando los flujos magnéticos y cómo disminuye, por ejemplo aquí en 1.9 y 2 cuando se encuentran de frente. Vamos a parar la rotación o vamos a observarla desde otro punto. Aquí se puede observar la rotación de la máquina desde una vista isométrica y pues como les mencionaba, es así como se genera lo que es el voltaje a partir del flujo magnético de los imanes de este tipo de máquinas. Bien, pues esta es una máquina que nos va a generar una corriente alterna y un voltaje pues senoidal. En este caso se observa que empieza así, se va para la parte negativa, luego se pasa a la parte positiva
y vemos lo que es ya un avance del 73%, ya a punto de terminar. Y pues esa es la explicación de la generación de voltaje, viendo la figura en este caso, que sería el generador de flujo transversal de imanes permanentes. Se puede observar aquí también de una manera más gráfica cómo se incrementa cuando pasan los imanes de frente a los apilamientos. Existe un incremento y una disminución cuando se alejan del mismo. Voy a pasar tantito el video y les voy a mostrar al final. Bien, pues en este caso el estudio ha terminado. Se puede observar que ya se terminó de analizar la máquina y no existió ningún error. Si existiera algún error nos marcaría en este punto, nos marcaría una cantidad de mensajes. En este caso solamente hay que dar close, cerrar, guardar y ya tenemos lo que es el estudio. Podemos comparar el voltaje que se ha generado con el diseño que les había mencionado inicialmente. Se pueden observar el comportamiento particular de cada uno de ellos. Bien, pues aquí vamos a mostrar más o menos el cual es el mismo valor. Bien, pues de mi parte sería todo. Mi nombre es Miguel Ángel y ha sido un gusto compartir con ustedes esta información de simulación. Que tengan un buen día. Gracias.